Esos ya están participando. ¿Ya? Aquí está, ya nada más acéptelo. Carol, buenos días. Galeano, buenos días. 8 de la noche. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Ricardo, buenos días. ¿Cómo está, profesor? Buen día. Qué bueno, buenos días también, muy bien, muy bien. Carol, buenos días. Josué, buenos días. Buenos días, abran sus micrófonos. Buenos días. Viridiana, buenos días. Hola, buenos días. Hola, hola. Carol, ¿dónde andas que no te veo? Bien, se están uniendo todo, ¿eh? Somos 5 participantes ahorita, vamos a esperar todavía más, son las 8:01. Sí, Mónica, buenos días, Mónica. Carol, ¿dónde andabas? Carol, ¿dónde andabas, Carol? Mira, qué guapa. ¿Cómo estás, Carol? Abre tu micrófono. No te escucho nada, nada. Abre tu micrófono, Carol. Buenos días, muy bien. Ábrelo más, dale. Perdón, buenos días, pues no te escuchamos bien. Mónica, buenos días. Licenciada, buenos días. ¿Sí nos escuchas, Carol? Está ahí acomodando sus utensilios. ¿Sí? Ok, acércate más al micrófono porque tu voz se oye media retirada. Fátima, buenos días. Buenos días, profe. Bien, somos 7, vamos a esperar un momentito más, vamos a dar los 5 minutos, ¿sí? Para comenzar. ¿Sí está claro? Sí, profesor. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Muy bien. Tengan a la mano ahí, por mientras tengan a la mano apuntes de la introducción al estudio del derecho, su ley federal del trabajo y lo relacionado a derecho mercantil. Ya les dije, adquirir el Código de Comercio, donde viene la ley de sociedades mercantiles, el Código de Comercio y la ley general de títulos y operaciones de crédito. Con eso van a contestar todo lo relacionado a derecho ¿qué? Mercantil. ¿Sí es claro? Sí. Bueno, hay que comprarlo, hay que tenerlo, a pesar de que ahorita vamos a hacer un repaso general donde va a quedar todo muy claro, pues ya no puede haber error. ¿Sí? Bueno, estamos esperando. Falta un minuto, ¿eh? Si no llegan, comenzamos. Abran su micrófono para que después no se entretengan. Abran su micrófono y tengan a la mano lo que les pedí. Apuntes de derecho, introducción al estudio del derecho, o un libro que contenga lo que es, en términos generales, la introducción al estudio del derecho. ¿Sí? Posteriormente vamos a seguir con derecho mercantil, tener a la mano que el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Si no los tienen, no se preocupen, ahí en su máquina entren, dividan la pantalla y entren a cada una de las leyes y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí está claro? Y después tener a la mano también la Ley Federal del Trabajo, porque vamos a ver derecho laboral. ¿Sí está claro? Pues es un repaso general de lo que es introducción al estudio del derecho, derecho mercantil y derecho laboral. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien. Muy bien.
Son las 8:05, muchachos. Si somos ya 7, yo creo que ya hay quórum legal. Somos 12 en todo el grupo, ya hay quórum legal para iniciar esto. Y ya vamos a esperar que se unan sus demás compañeros. ¿Sí está claro? ¿Comenzamos? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ok. Por favor, les pido que se presenten, Josué, que estén presentes. Josué, otro Fátima. Perfecto, bien, bueno. Vamos a comenzar con el repaso de lo que es la introducción al estudio del derecho. Y cuando hablamos de la introducción del estudio del derecho, iniciamos con lo que era precisamente la Constitución. O sea, lo que se conoce como derecho constitucional. No vamos a ver todo lo que es derecho constitucional, pero sí lo más relevante, lo más importante. Habíamos dicho nosotros que la Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática son los primeros 29 artículos que nos hablan de las garantías individuales. Actualmente se les conoce como derechos del hombre. ¿Está claro? Derechos fundamentales del hombre. Bueno, después hablamos que la otra parte del 30 al 136 nos habla precisamente de la parte orgánica, cómo está formado nuestro país. ¿Sí? También hablamos de cuál era el concepto de derecho constitucional. No era otra cosa más que hablar del concepto del derecho constitucional, que es un conjunto de normas jurídicas que regulan al Estado, ¿verdad? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan al Estado contra actos de los particulares. Si está claro, si lo digo más técnicamente, es el conjunto de disposiciones que rigen la organización o constitución del Estado, la constitución del gobierno, las relaciones de los diversos poderes entre sí y la organización y funcionamiento del poder legislativo. Pero me estoy olvidando ¿de qué? De que precisamente el derecho constitucional es ese conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación del Estado frente a los gobernados. Actuación del Estado frente a los gobernados. Es lo que nos protege, los primeros 29 artículos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, libre tránsito. Pues yo puedo Sí. trasladarme a donde quiera sin necesidad de salvoconducto, sin necesidad de pasaporte, etcétera, etcétera, dentro del territorio nacional. ¿Sí está claro? Artículo 5, puedo dedicarme a la industria, profesión, comercio, a lo que yo quiera, siempre y cuando sean lícitos. ¿Sí está claro? Puedo poseer un arma en mi casa para mi defensa, también dentro de las garantías que tenemos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y otros más. ¿Sí? Bueno, bien. Dicho lo anterior, ya podemos empezar a hablar precisamente de las garantías individuales. Dentro de las garantías individuales hay artículos muy importantes. Por ejemplo, hablaremos de lo que es el artículo, así directamente, hablo yo del 5, del 12, del 27, del 24, del 3, del 8, del 22, del 10, etcétera, etcétera, ¿verdad? Del 16, del 21. Pero no los vamos a tocar todos, porque en sí no es la clase de derecho constitucional ni van a ser abogados, van a ser administradores. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, yo le digo, ¿cuál es el artículo? Yo les preguntaría, ¿cuál es el artículo en nuestro país que prohíbe los títulos de nobleza? Búsquenle a la ley, vámonos. ¿Cuál es el artículo? ¿Perdón? ¿Cuál, Carol? ¿El 27? No, fíjense bien lo que estoy preguntando. El Si artículo 12 constitucional. Perdón, Mónica. El 12 constitucional. El 12 constitucional, dice Mónica, la prohibición de los títulos de nobleza. Mónica, dale lectura, por favor. Rápidamente, porque... En los Estados Unidos mexicanos no se concederán títulos de nobleza ni prerrogativas y honores hereditarios. Con eso, ya para no darle más vuelta, ¿verdad? En los Estados Unidos mexicanos no se consideran títulos de nobleza. Entonces ya sabemos que la prohibición de los títulos de nobleza está en el artículo ¿qué? 12 constitucional. ¿Sí estamos de acuerdo? Tome nota. Dime, Carol, no te quedes con ganas de hablar, dime. Pregúntame, ¿me ibas a preguntar algo? No, ya lo vi. Vayan tomando nota, tome nota. Que lo tenía yo como propiedad tierra.
No, esa es otra cosa, Caro. Una cosa es un título de nobleza y otra cosa es la propiedad de la tierra, que sí es el artículo 27. Pluma y mi libreta a la mano, Carol, pluma y libreta. Ujú. Tome nota, les sugiero que tome nota, Sí, si sí quieren. lo tengo. Si quieren, y si no, pues no hagan nada, ¿verdad? Bueno, voy a hacer otra pregunta. Sí, también hablamos dentro de lo que eran las garantías individuales. Sabemos que hay garantías de ¿qué? De igualdad, de seguridad, de libertad, de justicia. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es aquella garantía que prohíbe la discriminación? De igualdad. De igualdad. La igualdad, a ver, ¿quieren leerlo? A ver qué significa. Luego vámonos a Wikipedia. ¿Qué dice la garantía de igualdad? Que todos los ciudadanos tengan el mismo trato a las mismas circunstancias. Ahí está, ¿verdad? Religión, opinión o preferencias. Ahí está, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos que prohibición a la discriminación está contemplado en la garantía de ¿qué? De igualdad. Yo les preguntaría, ¿estaría contemplado en la Igualdad. garantía de seguridad? Nunca. En la de la libertad, menos. En la de justicia, tampoco. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. bueno, nos vamos a otro artículo, ¿sí? Y aquí yo les preguntaría, es el artículo que establece las reglas para la expropiación. Expropiación. Es el artículo. 27, ¿no? Pero ahora sí es el 27. Dale lectura, Carlos. ¿Qué dice? Dale lectura. Dale, empiézale a leer el 27. Espéreme, Sí, me espero. espéreme que Acércate se lo más a tu tenía. micrófono, Caro. Lo súbele para escucharte bien todos. Dice que habla de la propiedad de las tierras dentro de los límites del territorio nacional. ¿Qué Bueno, más? yo lo- ¿Qué más? Perdón. Ahí no estoy escuchando yo todavía nada de expropiación. Estoy escuchando que la propiedad de las tierras y aguas construidas dentro del territorio nacional son propiedad de la nación. Pero todavía no escucho nada de expropiación. ¿Qué dice el segundo párrafo? Las expropiaciones. A las expropiaciones solo podrán hacerse por Ahí causa está, de ¿verdad? utilidad Ahí pública. está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo preguntara, establece para las reglas de la expropiación, y yo les dijera, artículo 22, octavo, 3 o 27, ¿cuál sería? 27. 27. ¿No podría ser el 3? No. ¿Por No. qué? ¿De qué nos habla el 3? ¿De qué nos habla el 3? Rápido. Voy. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. A la educación, ¿verdad? La educación. ¿De qué nos habla el artículo octavo? El artículo 8. Los Las funcionarios y empleados públicos funciones respetarán el públicas. ejercicio del derecho de petición. El artículo siempre que ésta se 22. formule por escrito. 22. Quedan prohibidas las penas de muerte. Ahí está, De mutilación azotes, de palos y infamia. demás, ¿verdad? Entonces, si yo pregunto, yo les les pregunté, establece las garantías de la expropiación. Si yo digo 22, 8, 13 y 27, el 22 no puede ser. El octavo tampoco, el tercero tampoco. Por lógica va a ser ¿cuál? El artículo 27 constitucional. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ok. Ahora, dentro de esto vamos a seguir hablando de las garantías individuales. Y yo pregunto, ¿no puede prohibirse a que cualquier persona se dedique a la profesión que quiera siempre y cuando sea lícita? ¿Qué artículo es? Artículo 5. Quinto, ¿qué dice, Mónica? Protege la libertad del trabajo por medio de la cual las personas tienen el derecho de dedicarse a la profesión o actividad u oficio que libremente deseen y a recibir por ello una remuneración acordada. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. Entonces yo digo, no puede prohibirse que cualquier persona se dedique a la profesión, bla, 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 bla. Artículos 14, 18, 3 y sexto. ¿Cuál sería la respuesta? Quinto. Ninguno. Ninguno, ¿verdad, Ricardo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno, porque no estoy mencionando. ¿Dejaría esa pregunta en blanco? Pues sí, ¿verdad? O si quiero adornarme, le pongo, no es ninguno, es el artículo quinto constitucional. ¿Sí está claro? Pero en cambio, si yo digo 5, 3, 18 y 4, pues voy a subrayar o voy a encerrar en un círculo, ¿cuál? El artículo quinto constitucional. ¿Sí está claro? Bien, seguimos con esto. Seguimos con esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a las garantías individuales, muchachos?
No. ¿Quedó claro? No. ¿Sí? Sí. Entonces ya sabemos cuál es el concepto de derecho constitucional, conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación del Estado frente a los particulares. ¿Sí está claro? Sí, Nos profe. protege Sí. el derecho constitucional a nosotros. Hablamos de que la Constitución está dividida en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática son los primeros 29 artículos, que son, antes se les llamaba garantías individuales, ahora se les conoce como derechos Derechos fundamentales del hombre. fundamentales del hombre. ¿Sí está claro? Sí. Y de Sí. la 30 al 136 nos habla de la parte orgánica, cómo está formado el Estado. Y vamos a empezar a hablar precisamente de eso. Fíjense bien cómo los estoy llevando. Me estoy atrasando, estoy dando el repaso, estoy dando esto, estoy dando lo otro para retomar lo que sigue. Esto lo estoy haciendo con la finalidad que no se les olvide, que no nada más me estén mirando, participen, tienen la ley a la mano. Está bien que todo se lo estoy poniendo en bandeja de plata, pero también hay que ver tantito, pues que no me cueste tanto trabajo, ¿verdad? Sí, la verdad, ¿no? Porque veo mucha gente que sí está trabajando, pero otros que nomás se me quedan mirando. Y yo les dije, estudien, lean, ahí les puse como 1000 veces, ¿sí o no? Bueno, Sí, entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio y Territorio, gobierno. población y A gobierno. ver, Ricardo, ¿cuáles son? Población, territorio y gobierno. Efectivamente, ¿verdad? Puede ser nada más población y territorio. No, No, tiene ¿Por que qué, haber Mónica? gobierno. los tres deben conformar un estado. Los tres deben de conformar y por lo tanto a los tres se les conoce como elementos de ¿qué? Del Estado. Estado. Población. Ujú. Entonces yo dijera, a ver, ¿son elementos del Estado la población, la tierra y el presidente? No, ¿Por qué no? ¿Quién es el Porque gobierno? El gobierno es el presidente, ¿no? él es una parte del gobierno, solo una tercera parte. Es un representante. A ver, pónganse de acuerdo. Pues les digo que nada más me ven. Mónica, no puede ser el presidente. No, No, ¿cómo? El presidente No. representa un poder. sí, pero no es Él no es el el gobierno. único poder. No, hay Entonces, tres poderes que conforman el gobierno. por eso, son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Pero Ajá. vuelvo a insistir. Entonces yo pregunto, ¿son elementos del Estado, la población, la tierra y el presidente? ¿Sí? No, No. Dice No. Mónica que no. Viridiana, entonces, ¿cuál sería? Bueno, ahora si yo digo población, territorio y poder judicial, no tampoco. 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 No. Entonces, ¿cuál sería? Población, territorio y población gobierno. y gobierno. ¿Sí? Bueno, muy atentos con eso, porque pueden pedir preguntas de cualquier tipo, ¿sí? Y les digo, después no me digan, es que no me dijo la no te voy a decir no te voy a decir la respuesta, ¿verdad? Ya por lo menos ustedes tengan un poquito de decir, estoy haciendo esto, voy a estar al pendiente, ¿no? Entonces, población, Territorio y gobierno. territorio y autoridad. ¿Está claro? O gobierno, que es lo mismo, ¿sí, señores? Esos son los elementos del Estado. Bien, ahora, si estamos hablando de fuentes del Estado, si estamos hablando de la fuente orgánica, de la parte orgánica de la Constitución, pues también es viable que aquí podamos meter cuáles son las fuentes del derecho. ¿Quién me dice cuáles son las fuentes del derecho? Ya todo eso lo vimos, ya lo vimos Sí. cuando iniciamos esto, ya lo vimos cuatro. desde antes, desde primer cuatrimestre. ¿Cuáles son las fuentes del derecho? Legislación. A ver, uno, nada más, no adivinen, pues, uno dice y el otro dice el otro, no. Levante la manita y ya saben, ustedes mismos lo están viendo. Y luego ya termine el otro y tengan su micrófono abierto para que puedan participar en cualquier momento. Caro, Legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. ¿Están de acuerdo con lo que dijo Noemí? Sí, Dice Mónica que sí. Yo también digo que sí. Y empieza, ya dijo que sí el profesor, ¿verdad? No, mira, Viridiana dice, no, ¿por qué? Ricardo también me dice, no, profesor, no esté jugando, ¿verdad? Pero otros les digo, ya dijo el profesor, ya estoy bien, ¿verdad? No. ¿No? ¿Qué falta? ¿Cuál falta, Noemí? ¿Cuál falta? Me dijiste, repítelos de nueva cuenta.
Es que yo tengo fuentes formales, legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Vuélvelo a repetir. ¿Fuentes qué? Formales. ¿Cuáles son? Legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Legislación. ¿Y qué hablamos? ¿Qué entendemos por legislación? Las leyes. ¿La Constitución? La ley. La ley. Hay muchas legislaciones, hay muchos códigos, hay muchas leyes. A todo se le llama que legislación. ¿Sí está claro? Entonces, ¿cuál sería? La ley. La ley, empezando por la ley, la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ley, doctrina, costumbre y jurisprudencia. No importa en el orden que venga. Pero ¿por qué les hago esta pregunta anterior? Porque puede venir. Ahora, aquí también puede venir lo siguiente. Dijo Carol muy atinadamente. Formales. ¿Leyes qué? Formales. ¿Sí dijiste eso, Carol? Fuentes Sí. formales. Fuentes formales. Entonces, si hablamos de fuentes formales, ¿qué otras fuentes podemos tener? Históricas y materiales. Históricas y Materiales. materiales. Entonces, si yo digo formales, reales e históricas, ¿sería la respuesta? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, las leyes o las fuentes del Estado también pueden ser que formales, reales e históricas. ¿Sí estamos de acuerdo? O si quieren de otra forma, pues lo podemos poner, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Van a ser la ley, la doctrina, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Puede venir una forma, puede venir otra, pueden decir la que quieran. Y acuérdense que esto va a ir combinado con más preguntas, con más respuestas. Es de opción múltiple, pero en esas opciones múltiples caen muchos caen. Porque creen que nomás es de poner y ya vámonos, y a los 10 minutos ya me voy, ya acabé. No, no y no. Y eso ténganlo muy en cuenta. Bien, entonces ya sabemos cuáles son las fuentes del derecho. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Hablando de la misma parte orgánica de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tenemos que hablar de los mexicanos. Tenemos que hablar de lo que ya decíamos, ¿no? Ahorita, de las fuentes de los elementos del Estado. Tierra, o sea, territorio, población y autoridad. Pues vamos a hablar ahora de la población, que es uno de los elementos del Estado, ¿sí? ¿Cuántos tipos de población tenemos aquí en México? 2. ¿Cuáles son, Ricardo? Nacionales y extranjeros. Efectivamente, ¿verdad? Nacionales y extranjeros. Son 2. ¿Quiénes se consideran nacionales, Ricardo? Los nacidos en México, profesor. ¿Sí? ¿Y qué más? Agrégale otra cosa. Naturalizados o hijos de padres mexicanos. No. Naturalizados estaríamos hablando ya ahí de quién. De los extranjeros. Ok, ¿Sí? hijos de padres mexicanos. Ajá, sí. O del padre que sea, pero siempre y cuando nazcan, ¿dónde? Dentro del territorio nacional. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, Sí. se consideran mexicanos los nacidos dentro del territorio nacional, sea cual fuere la nacionalidad de los padres. De los padres, ok. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Fíjense bien, porque ahí puede venir los que nacen en el extranjero de padres mexicanos. No. No, ¿verdad? También pueden adquirir la nacionalidad. ¿Sí está claro? Pueden tener la nacionalidad mexicana y puede ser, pues si el otro país se presta a que tengan doble nacionalidad, pues qué bueno, ¿verdad? Es como aquellos que van volando el espacio aéreo de determinado país y resulta que ahí la mujer da a luz en Grecia. Ese niño, como nació dentro del territorio o del espacio aéreo de Grecia, va a ser griego. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero el niño cuando alcance la mayoría de edad, él puede elegir, no, ¿sabes qué? Me voy a México, aunque sus padres sean mexicanos, él es griego. Me regreso a México porque en México yo puedo adquirir la nacionalidad por mis mexicana. padres. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos quiénes se consideran mexicanos. ¿Sí? Voy a hacer otra pregunta, porque todo esto es ya de primaria, esto es de primaria y de secundaria. Para que no me digan, no, ya sé, primaria y secundaria. Y yo creo que todos ustedes ya terminaron una universidad,
Y si ya terminaron la universidad, alguien me podrá decir, cuáles son los pasos del proceso legislativo. No me diga, levante la manita para saber quién lo conoce. Ya me levantó Mónica la mano, ya la levantó Ricardo, nada más 2. ¿Y los demás qué? Ya lo vimos, ya ven por qué les digo la verdad. Y sé que me ven y me dicen, ese profesor es muy payaso, ¿verdad? No es que sea payaso. Porque esto ya lo conocemos desde la primaria y la secundaria. Galeano ya levantó también la mano. Me faltan más, nada más hay 3. ¿Nada más 3 saben? ¿Nada más 3 van a contestar la pregunta bien? ¿Y los otros qué? ¿Cuál es el proceso legislativo? O sea, para crear una ley. Ya ven cómo después ahí empezamos con cosas tristes. No los quiero tratar como infantes, no los quiero tratar como niños de primaria o de secundaria. Ya están grandecitos, ya son adultos, ya saben lo que tienen que hacer. Y vuelvo a insistir, esto viene desde la primaria y la secundaria. ¿Sí? ¿Cuáles son, Galeano? ¿Cuál es, Galeano, el proceso para hacer una ley? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. ¿Estás de acuerdo, Ricardo? Promulgación. Sí, profesor, bueno, son algunos otros pasos, difiere en relación a los autores, pero sí. Es eso, ¿verdad? ¿Quién más levantó la Mónica? Tú eres abogada, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Están de acuerdo, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? ¿Dónde inicia? ¿Inicia a quién? ¿A petición de quién? ¿De algún gobernador, de algún diputado, de algún senador o de algunas otras instituciones del propio presidente de la República? ¿Sí está claro? Se va a la discusión a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados la aprueba, la manda ¿a dónde? A la Cámara Alta, a la Cámara de Senadores. La revisan, la checan. Si está bien, la regresan. Una vez que la regresan, si está bien, pues vámonos, la mandan al Ejecutivo. El Ejecutivo la checa. Si no hay ninguna observación, la regresa y dice, vámonos. Después se la regresan al Ejecutivo y le dicen, córrele, públicala. Y ahí está, ¿no? Aparece en el Diario Oficial de la Federación y vamos. Ya tenemos una ley nueva. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, eso es muy simple. Todo eso, mundo lo debe de saber. ¿Sí está claro? Bien. Ahora, si ya hablamos poquito de los mexicanos, hablamos poquito de la segunda parte que nos marca la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, es justo que ahora empecemos a hablar de otras leyes y vamos a empezar a hablar de lo que son, ¿qué? Las normas. Normas. No norma la de Guadalajara, no. Normas. Estamos hablando de normas, de legislación, ¿sí? ¿Quién me puede hablar de las normas? A ver, de lo que se acuerden. ¿Cuántos tipos de normas hay? Las que vimos, por decir algo, las más importantes, ¿cuáles son? Y de ahí ya nos vamos a sacar algo bien importante de las normas. Ok, hay normas técnicas de etiqueta, morales, religiosas y jurídicas. Perfectamente, ¿verdad, Ricardo? Ahora, ¿qué características? Pero a nosotros, ¿cuáles nos importan, Ricardo? Antes de hacerte la otra pregunta. Las ¿No nos interesan las normas de... Perdón, Galeano, dime. Las jurídicas tienen la Las característica jurídicas. de regular el comportamiento de los individuos en la sociedad. Sí, eso van a regular, ¿verdad? Porque son las leyes, ¿no? O sea, no nos interesan las de etiqueta. No nos interesan cuáles otras manifestaciones, Ricardo. Morales. Morales, pues menos, ¿verdad? Yo soy ateo por la gracia de Dios. ¿Cuál otra? Religiosas. No, perdón, bueno, yo la confundí con, bueno, es la misma, ¿verdad? La moral y la religión. Ateo e inmoral. Así exactamente, ateo e inmoral, ¿verdad? Perfecto. Bien, ¿cuáles las otras, Ricardo? ¿Cuáles son las otras que dijiste? Las normas técnicas. Las normas técnicas. Pues las normas técnicas, aunque no nos deben de interesar en este curso, sí deben de interesarnos ahorita mucho. ¿Por qué? Porque para que yo haga una cosa bien, tengo que aplicar una norma técnica. Y en este caso, si yo quiero aprobar el examen para adquirir un grado académico, pues tengo que hacer uso de una norma ¿qué? Técnica. ¿Sí está claro? Sí. Porque para que yo apruebe este examen, tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme a leer, tengo que ponerme a hacer las cosas bien hechas, porque si no, no lo voy a aprobar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué dicen las normas técnicas? Yo soy abogado, y si yo no veo un expediente antes de, si yo no checo a ver qué hay, si yo no checo cuáles son los autos, cómo están, etcétera, etcétera, y nada más me meto así, pues voy a perder el asunto. ¿Y cómo me va a tildar el cliente? ¿Cómo me va a tildar la sociedad, Mónica? Pues
De que no sabe, de... Sí, di la verdad, así de burro, ¿verdad? Por no decir otra palabra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo tengo que preparar. Pues lo mismo va a suceder aquí con nosotros. ¿Sí? Tenemos que cuidar esas normas técnicas para aprobar nuestro examen que nos va a conducir a tener un grado académico. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí, señores? Bien, bueno, entonces, ¿de qué estábamos? Acuérdenme, ya hasta se me va a ver. De las normas. De las normas. Entonces las normas pueden ser, ya nos decía Galeano, cuál es la norma jurídica, la que nos interesa, y nos dé el concepto. Pero ¿qué otra característica tienen las normas? ¿Que son qué? O la norma jurídica. ¿Una norma jurídica es bilateral? Sí. Porque no puede ser, sí, ¿verdad? Porque no puede ser con una religiosa. ¿Una religiosa es bilateral? Sí. No, A ver, ¿sí o no? no. No, ¿por qué, Ricardo? ¿Por qué no? Porque nada más hay un dogma, profesor. Porque dice, pues, bueno, ¿y qué tal? Si decimos que si no vamos a misa, nos van a castigar mandándonos al infierno. Tú dices, pues de aquí a que me manden yo no creo, ¿verdad? Y por lo tanto es unilateral. ¿Sí o no? Entonces, la norma jurídica sí es que bilateral. ¿Sí está claro? Sí, ¿Son externas? sí. Sí, ¿verdad? Y otras características que tenemos ahí de las normas. ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces diríamos que son heteronomas, coercibles, bilaterales y externas. ¿Sí o no? Analícenlo bien. Sí, fíjense bien. Coercibles, Heteronormas. bilaterales, externas y heteronomas. Una palabra media rara, ¿verdad? Pero como yo soy muy menso, muy malo, no sé qué significa heteronoma. ¿Me podrían ustedes decir? Bilaterales. ¿Sí? Vámonos. Heteronoma, ¿qué significa? La heteronomía de las normas jurídicas significa que quien inventa la norma es un ente distinto de la parte destinaria de ella, y esta lo obliga aun cuando no sea reconocida por dicha fuente. Este ente puede ser el Poder Legislativo o Judicial, tratándose de conducta. Técnicamente está muy bonito, Galeano, y no me lo aprendería. Me preguntan eso en el examen. Digo, no. Dímelo coloquialmente. Que es quien puede... Que tienes que aplicar... Tranquilo. Yo tengo otra. A ver, tú mismo, revisa lo que he estado leyendo, Galeano. A ver, Viridiana. Dice que significa que las normas jurídicas se imponen al individuo desde fuera, desde una instancia ajena a él. Te faltó un poquito más. La Carta Magna o los códigos reguladores del comportamiento. Sí, a ver, vuélvelo a repetir, Viridiana, lo que leíste. Ok, significa que las normas jurídicas se imponen al individuo desde fuera, Ahí desde voy. una... Ahí voy. ¿Qué podemos agregarle? Se aplican por igual a todas, ¿qué? Las personas. Zona. ¿Sí está claro? Sí. Yo soy hijo de vecino, me van a castigar. Yo soy hijo de un noble. AMLO. Me van a castigar. Yo soy hijo, me van a castigar. ¿Sí está claro? Son iguales para todos. Las leyes son iguales para todos. Eso significa, ¿sí? Para que si encuentran eso en una pregunta, sepan de qué se trata. ¿Sí está claro? Entonces, vuelvo a insistir. Características de las normas jurídicas es que son heteronomas, coercibles, bilaterales y externas. Lo leíste en lo que me estabas leyendo, Galeano. Sí. Lo que tú me estabas leyendo es muy técnico, pero es muy extenso. Hay que reducirlo porque no te puedo poner eso en una pregunta. Claro. No te lo puede poner el consejo que va a hacer el examen para ustedes. ¿Sí está claro? Entonces tienen que buscar la reducción de eso. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, sí, ya me apareció el mensajito de que nos faltan 10 minutos. Avísenme, por favor, porque ayer me emocioné tanto con una clase de huelga que se me fue ya cuando de repente desaparecí. Me falta tanto y vamos, ¿sí? Bien. Entonces ya sabemos cuáles son las características de las normas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ahora. Perdón, dijo sí. coercibles. Coercibles, Noemí. Coercibles. De nueva cuenta, disculpen la pregunta. ¿Qué significa coercible? Que es sancionable. ¿Eso dice el Wikipedia? No, eso digo yo. Eso dice Mónica. A ver, ¿sí es cierto lo que dijo Mónica? Coerción. Pues yo tengo aquí que la coercibilidad es una cualidad que tienen las normas de ser cumplidas mediante la imposición de sanciones. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Dímelo coloquialmente, Viridiana, ¿cómo quedaría?
Pues que si no las cumplimos recibiremos un castigo. Ahí está. ¿Sí está claro? Bolívar. ¿Sí, Carol? Sí. Regula la conducta humana. También, pues desde luego que la regula, ¿no? Y si no la regula, pues nos ajustamos a lo que dijo ahorita esta Carol Noemí, coercibles, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí, profe. señores? Bien. Sí. Bueno, entonces seguimos todavía hablando de lo que es la parte orgánica de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y voy a hacerles otra pregunta. De nueva cuenta, es muy simple, es de primaria, de 6º año de primaria. Levanten la manita, no quiero que me contesten, levanten la manita el que sepa. ¿Está claro? Va la pregunta. El Poder Legislativo Federal se divide para su ejercicio ¿en qué? Ya levantó Ricardo, ya la levantó Carol Noemí, y los demás, ya la levantó Mónica, ya la levantó Galeano. ¿Quién más? ¿Y los demás qué? ¿Abanican? A ver, Galeano. Se me fue, profe. Piénsale. A ver, Noemí, ¿cómo se divide el Poder Legislativo para su ejercicio? ¿En legislativo, ejecutivo y judicial? No, mira, Fátima dijo que no, Caro, no. A ver, Fátima, hasta va a maldicer así. No, por amor de Dios, no. A ver, ¿cuál sería? Fíjate bien, Caro. Esto no es para asustarnos, decir, no, profesor, me trata muy mal, ya no voy a tomar ese curso. Sí, porque así me tildan muchachos a veces. Déjenme platicarles rápido. Sí, Galeano, a ver, dime. Ahorita les platico lo que pasó ayer. Entidades federativas y municipales. ¿En qué? Entidades federativas y municipales. No, ¿qué es eso, Galeano? Por amor de Dios. Muchachos, les pregunto eso en el examen y me los voy a hacer para lo oscurito, por amor de Dios, hombre. A ver, Viridiana, no me hagan que diga groserías. Se divide, No es una grosería, no es una grosería. A ver, Viridiana. Se divide en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores. Simple y sencillamente, ¿verdad? Eso era difícil. Pero no dijo división del poder legislativo. Yo pregunté lo siguiente. El Sí, Poder Legislativo Federal se divide para su ejercicio, Caro. Otra jugadita. Profesores, que usted debe de preguntarnos cómo se divide el Poder Legislativo. No. Yo puedo preguntar de cualquier forma. Y si yo pregunto, el Poder Legislativo Federal se divide para su ejercicio en 2 cámaras. Cámara de Diputados y Cámara de ¿qué? Senadores. Senadores. ¿Es lo mismo, Carol? Sí, ¿verdad? Tenemos que salirnos de ese paradigma, de ese prototipo de que siempre las preguntas, ¿cómo se divide el Poder Legislativo? El Poder Legislativo se divide en diputados y senadores. Hay 500 diputados y hay 128 senadores. Bla. ¿Sí? Entonces, ¿estoy mal? No, Carol. Lo que pasa es que no entendiste la pregunta. Una palabra que nos cambien, muchachos, y me va a hacer perder la cordura. Les cambian una palabra en una pregunta y adiós esa pregunta. ¿Por qué crees que estoy pidiendo? No es que los esté tildando de ignorantes, nunca lo harían, porque tan así que están a punto de obtener un grado académico. Pero sí, imagínense en un examen y me cambian una palabrita y adiós. Por eso fue que pedí que me dijeran cuál es el significado, concepto de heteronoma, de coercible, ¿sí? Y de otras más que les he estado preguntando. Los mexicanos tenemos muchas palabras, muchachos, muchas, y utilizamos nada más unas cuantas en nuestro léxico, cuando deberíamos de utilizar unas 100 y tantas, nada más usamos como 20 o 30. Un minuto, profesor. Un minuto me falta, gracias Ricardo, un minuto. Bueno, entonces, ¿quedamos de acuerdo, Galeano? ¿Sí? ¿Noemí? ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, el Poder Legislativo Federal se divide para su ejercicio en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. No más, directamente y coloquialmente. ¿Sí? Bien, estoy a punto de desaparecer. Me faltan 30 y tantos segundos. ¿Sí? Volvemos a vernos ahorita en 5 minutos. Por favor, no demoren. Dime, Carol. Es que dice que los artículos 49 y 50 constitucional del poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y el poder legislativo... Espérame, Carol. Vuelvo a repetir lo que le leíste. Lo primero que leíste. Sí, para entenderlo el significado.
De acuerdo a los artículos 49 y 50 constitucional, el poder de la federación se divide